Keninankate no maignewan, masikualixualmikakan, pan inin matlakliwan ome tlamachtilistli, asha newatlanechnonotzas itechkopa tlaloctepetl, tlaloctecukli, intesiutecatin, huanquiautecatin, tlamatinime, huannahuali. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas a esta clase 12 de lengua mexicana, de lengua náhuatl. El día de hoy vamos a hablar acerca del monte Tlaloc, de los Teciutecatin y de los Quiautecatin, o sea, los llamados graniceros, y vamos a checar un poco acerca de la parte mística, la parte ritual y sagrada del monte Tlaloc. Absolutamente todos los elementos naturales para la cosmovisión antigua, sea maya, sea náhuatl, sea tepehua, sea ñañú, etcétera, 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 son elementos sagrados. Todo es sagrado. El viento, Yeyecatl o Ejecatl, es sagrado. El agua, en sus dos manifestaciones principales, Tlaloc, Xalxihuitlicue, pues también es algo sagrado. El sol, Tonatiuh o Huitzilipochtli. No nada más ellos. Todos los elementos naturales son importantes y son sagrados por la simple y sencilla razón que, gracias a la interacción que existe entre ellos, podemos nosotros, los seres vivos que habitamos a este planeta, existir y vivir. Por eso es que son sagrados. Cuando llegan los europeos y capturan todos los conocimientos y los encriptan en los libros que ellos escribieron, pues lo hicieron escribiendo en la forma en la que ellos pensaban el mundo. Por eso es que aparece ahí en el Códice Florentino, en los libros de Sagún, como que eran dioses todos estos elementos, pero una forma más precisa de llamarlos es pues que son sagrados todos, son elementos sagrados. Totetehuan, nuestros elementos sagrados. Entonces, uno de estos otros elementos sagrados pues es la montaña. Retomando lo de Tlaloc, la montaña pues nos provee de muchas cosas. Es el hogar de muchas criaturas vivientes. Genera agua, genera madera, genera todo ello que nos da vida. Todo eso por lo cual vivimos, todo lo que nos debemos para subsistir. Todo el monte Tlaloc, todas las montañas y cerros, por pequeños que sean, son elementos sagrados por ello. Obviamente cuando llega toda esta cuestión de la evangelización, pues el mismo pensamiento católico crea toda una brecha muy grande entre el respeto por la naturaleza y la relación de los seres humanos. Entonces se empieza a perder esta relación de sacralidad por todos los elementos naturales, porque se empieza a demonizar, se empieza a condenar toda esta situación. Pero en muchas comunidades ha sobrevivido el pensamiento antiguo y esta forma sacralizada de ver a la naturaleza, y por eso es que vemos que en muchas comunidades, incluyendo algunas comunidades de montaña todavía de aquí de Texcoco, se preservan ciertas costumbres antiguas. Vamos a explicar primero qué son los graniceros. A veces podemos encontrar el término granicero como tecíftero o teciutero. Este término ya es una castellanización o una deformación del término original, y el término original es teciutecatl. Y viene de tecihuitl, granizo, y tecatl, que es el gentilicio de persona granizo. También está quiautecatl, y viene de quiahuitl, lluvia, y tecatl, que es el gentilicio. Entonces es la persona lluvia o la persona granizo. Para decirlo en plural, decimos quiautecatin. Tecatin, el tin al final hace referencia a la pluralización. Quiautecatin, teciutecatin. Estas personas pueden ser hombres y mujeres y tienen una relación muy peculiar y muy directa con la naturaleza. Tienen el don y la facultad entregada por la misma naturaleza a ellos mismos o a ellas mismas de crear un vínculo entre los humanos y estos elementos naturales sagrados. Bueno, pues es súper interesante hablar de estas personas porque mucha gente les llama chamanes o chamanas. El término chamán es un término que ha sido muy usado y que creo que no es adecuado para llamarle a estas personas. El término chamán viene de Siberia. Entonces, si tenemos nombres en nuestras lenguas ancestrales para nombrar a este tipo de personas que tienen esta conexión sagrada con la naturaleza, pues ¿por qué no usamos los de
nuestras lenguas ancestrales. El otro problema con la palabra chamán es que al utilizarla para describir a los tepatiqui, los médicos tradicionales, a los tezitecas, los graniceros y demás personas que tienen este tipo de cargos, es que pues invisibilizan los términos propios de las lenguas originarias de nuestro país, y el invisibilizar esos términos propios pues genera un menor entendimiento de qué puede ser cada cargo o cada profesión. Es como si al odontólogo, al ortopedista y al fisioterapeuta todos les dijéramos que son doctores. Funciona el término, pero no te hace entender realmente qué es lo que hace cada uno. No nada más en el mundo náhuatl existe el Quiauhtecatin, la persona granizo, la persona lluvia, también está presente en los demás pueblos ancestrales u originarios del país. Llámense peguas, llámense ñañú, otomís, purépechas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que se dedica a ofrendar a la lluvia y al agua. Mucha gente también les llama a estas personas brujos, pero también esta es una muy mala forma de nombrar, porque como sabemos, pues la brujería es más bien una importación del pensamiento europeo y en conciso del pensamiento religioso que ha infectado y ha penetrado dentro de los términos de los conocimientos de los pueblos ancestrales. Entonces, para entender mejor a qué se dedican estas personas, tenemos que eliminar de nuestra cabeza el hecho de decir que son brujos y que son chamanes. Entonces vamos a desentrelazar qué hace. Otra forma también de las cuales se les puede decir a estas personas es Tlamatitquetl. Tlamatitquetl, que es más o menos el término que se utiliza en la Huasteca veracruzana, como nos había compartido nuestro querido amigo Miguel. Y bueno, el Tlamatitquetl lo podemos traducir como el o la sabia o el sabio de Tlamati, que es saber, y el Titquetl, que es el gentilicio. Recuerdo que estando allá en la Huasteca, en una de las ceremonias a las que nos invitó Miguel, y llegó un chico que no sabía al respecto y decía, bueno, ¿y esta gente qué es o qué hace? ¿Hacen brujería o qué? Y nosotros le decíamos, no, realmente no es brujería, esto es una costumbre muy ancestral de tener una relación con la naturaleza, ¿no? El término brujería más bien es una forma de pensamiento netamente medieval. Yo diría que es inclusive retrógrada. Entonces es una invitación esta para que abandonemos el término brujería. Bueno, ¿qué se hace? En algunos de los primeros memoriales que escribieron los occidentales al respecto de los conocimientos propios de nuestras tierras, Sagún los menciona, por ejemplo, como Tlamacasque, Teopixque. En general se utilizan estos dos términos para referirse a los papas o sacerdotes de los templos, comillas. Y entonces, bueno, vamos a limpiar ahorita de este pensamiento, de esta situación. El término sacerdote también no es lo más propio para referirnos a estas personas que se dedican a tener esta conexión con lo sagrado. ¿Por qué? En el pensamiento antiguo de todos los pueblos del náhuatl existe siempre la idea de la dualidad, masculino y lo femenino, por decir un ejemplo de dualidad. Esta idea de dualidad siempre es expresada en todas las manifestaciones culturales de los pueblos originales y ancestrales de estas tierras. Esta idea de la dualidad se expresa en el Teopixqui y en el Tlamacasqui. Uno, Teopixqui, es el que cuida, el guardián de Teotl, de lo sagrado. Y el Tlamacasque viene del verbo maca, que es dar. El Tlamacasque es el que ofrenda, el que da. Entonces, de cierta forma, el Teopixqui es el que guarda esa energía sagrada y el Tlamacasque es el que ofrenda. Son una dualidad uno del otro. Uno da, otro guarda. Y es muy importante verlos de esta forma porque esto nos ayuda a entender mejor la relación que hay entre la naturaleza y la humanidad. Siempre existe la dualidad. Entonces el o la Tezitecatl o Quiauhtecatl, pues de cierta forma son Teopixqui y Tlamacasque porque tienen la función de entregar ofrendas a estos elementos sagrados, al viento, a la lluvia y a la montaña o al cerro. Y a su vez también tienen esa interacción de extraer, de guardar un poco de ello
de estos elementos naturales al pedir la lluvia. Pero su conocimiento va muchísimo más allá de solamente tener esta relación. Porque tienen una conexión muy especial con la existencia, con la vida y con la muerte. ¿Por qué? Bueno, los y las Teciuhtecatl, al igual que muchas otras personas que tienen estos cargos sagrados, tienen la facultad de aprender a través de los sueños muchas cosas. Y en los sueños existe una conexión directa con los ancestros, la gente que tuvo este cargo en las comunidades y que ya murió. Entonces, a través de los sueños empiezan a presentarse a las personas que tienen estos cargos, que están vivas en este plano existencial en el que nosotros vivimos, y les enseñan a cómo alejar a la nube, a cómo hacer las ofrendas, y no nada más eso, se les enseña a curar también, se les enseña en dónde están ciertos lugares sagrados en los que se tienen que hacer trabajos para hacer ofrendas. Hay varias formas para convertirse en Teciuhtecatl, y una de ellas pues es que le caiga a uno un rayo, directamente o muy cerca. Otra de ellas es a través de los sueños, se empiezan a presentar pues los antiguos Queotecatin o los mismos elementos de la naturaleza, ya sea pues en su forma como los vemos todos los días o a través de personificaciones. Entonces se puede aparecer la montaña, la nube, el árbol en forma de una mujer, en forma de un hombre viejito, y empieza a dialogar con la persona que tiene esta facultad, este don, y le empieza a decir que él tiene que ejercer este don. Muchos de los conocimientos que saben los Queotecatin, pues no están en este plano físico, están en otro plano existencial. Mucha gente en los pueblos tienen estos sueños. Ahora, por toda la occidentalización que hay, pues no lo entienden, no les da miedo, porque no estamos ya acostumbrados a esto, porque ya no se nos enseña. Pero esta es una de las formas en que la naturaleza misma le dice a la gente que tiene que pues tener este cargo, este don. Y es muy bonito porque es un conocimiento que es utilizado en pro de la comunidad. El o la Teciuhtecatl pues tienen el compromiso no nada más de ofrendarle a los elementos de la naturaleza, sino de proteger a los seres vivos que habitan en su lugar, en su comunidad. No nada más los humanos, sino también los animales, de que no llegue una gran tormenta y arrase con todo. También tiene el cargo de proteger las milpas, ¿no? De que no se las lleven las granizadas. Aquí vemos un poco de la organización social antigua, donde todo era muy comunitario. Y estos cargos que se les dan a las personas, estos dones, pues son en pro de la comunidad. Ya después, obviamente, con la occidentalización, pues se fue pervirtiendo un poco el conocimiento. Y a veces algunos graniceros o graniceras hacían maldades con sus poderes, ¿no? Entonces, el cargo principal es ese, el velar por la integridad de los seres vivos en este plano y de crear este vínculo entre este plano existencial y el otro plano existencial en el que están los elementos del agua personificados. En las crónicas históricas pues se les llama Tlalocan a este lugar, el Tlalocan. ¿Y quiénes habitan en el Tlalocan? Pues habitan los Ahuasque, o sea, los dueños del agua. Y estos dueños del agua pues a veces pueden verse manifestados. Hay personas que los pueden ver en sueños, pero también hay personas que los pueden ver con su ojo humano, a simple vista en este plano terrenal. Muchos de los Teciuhtecatin los veían o los ven directamente todavía y platican con ellos. Y los mismos Ahuasque les dicen qué es lo que tienen que ofrendar. Los Ahuasque son una personificación del agua. Ellos son el agua misma personificada. Y aparecen como pequeños humanos. Por eso mucha gente les llama duendes en realidad. Pero los Ahuasque son el agua personificada. Y en esta parte vamos a hablar de las ofrendas que se hacen en el monte Tlaloc. Pues uno a veces va caminando en la montaña y encuentra en alguna piedra, en algún árbol, en alguna cascada, en algún cuerpo de agua, en algún manantial, frutas, cositas de barro pequeñas, dulces, flores. Bueno, esto no es brujería. Reitero, tenemos que quitarnos esta idea medieval de la cabeza. Esto que podemos encontrar son ofrendas que se le hacen a los Ahuasque y a Tlaloc o a Xalchitlicue.
ahora mal llamada Chalchitlicue, y se les ofrenda pues por esta situación que acabamos de mencionar, de este vínculo que hay de reciprocidad entre humanos y naturaleza. Generalmente las ofrendas son por dos cuestiones. Una es para pedir el agua y la otra es reponer un daño que se hizo en el río o en el manantial o en el lugar en donde está puesta la ofrenda. En el primer caso, pues hay fechas muy específicas para hacer ofrendas. Y en el segundo caso, pues estas ofrendas son debido a incidentes accidentales, ¿no? En el que una persona tira un árbol que no debía, en el que una persona pisó una ofrenda o rompió algo que no debía o fue a un lugar sin pedir permiso. Sucede esta cuestión de la enfermedad, que no es una enfermedad común, no es una enfermedad que un doctor o una doctora pueda curar, sino es una enfermedad de cierta forma espiritual. ¿Y qué pasa? Pues bueno, la persona en cuestión empieza a tener visiones, pues empieza a sentirse mal, van al doctor, no los pueden curar, entonces es cuando entran los conocimientos de medicina que tiene el o la Teciutécatl. Es muy muy fuerte porque allá en los pueblos, en Ixayoc, por ejemplo, en Santa Catarina del Monte, etcétera, va y uno pregunta y la gente cuenta, ¿no? Recuerdo que me contaba un señor de Ixayoc. Uno de sus hermanos así murió, ¿no? Lo agarraron los ahuaques, lo llevaron al doctor, el doctor no lo pudo curar, nunca lo llevaron con el Teciutécatl y murió. Y de esas historias pues hay varias. También hay otras historias donde alguien tiró un árbol o movió una piedra que no debía de haber movido y en sueños a la gente les empiezan a aparecer pues los ahuaque y les empiezan a reclamar por el agravio, ¿no? Por el daño que le hicieron. Y les piden a las personas que dejen una ofrenda y que reparen el daño, ¿no? Entonces, esta es una de las explicaciones del por qué vemos este tipo de elementos en muchos cuerpos del agua y en lugares naturales. Ahora también se ha dado mucho que hay una tendencia a que esté de moda toda esta magia europea, la famosa magia negra y otro tipo de manifestaciones culturales, comillas, comillas, que no son propias de aquí. Y lo peor de todo es que mucha gente que no pertenece a las comunidades va y hace pues actos de este tipo, ¿no? De magia negra, de ocultismo, de santería. Lo hace sin consultar a la gente de las comunidades y obviamente pues sin pedir permiso a los y las dueñas de los lugares. Me refiero a los dueños y dueñas espirituales. Pues esto obviamente es motivo de molestia para la gente de las comunidades porque pues un montón de gente extraña va y hace este tipo de cosas. Si ustedes hacen eso, pues primero vayan y consulten con las autoridades y la gente de las comunidades a las que van y pidan permiso, avisen por lo menos porque es una falta de respeto. Se ha dado mucho en las comunidades de acá arriba de la montaña de Texcoco, ¿no? Que se encuentran ese tipo de ofrendas. Háganlo en otro lugar, háganlo en sus casas. Bueno, entonces retomando qué es el Olá Teciutécatl o Quiauhtécatl. Pues ya vimos que no son brujos y que la palabra chamán pues es una palabra extranjera y no hay necesidad de usarla porque nosotros tenemos palabras propias en nuestras lenguas madre, nuestras lenguas ancestrales. Uno de los conocimientos que también maneja el Olá Teciutécatl es el de saber cómo va a estar el tiempo o cómo va a estar el clima, y esto es a través de leer las nubes. Entonces se observan a las nubes, se observa la forma que tienen, se observa cómo van avanzando, se observa todas esas características para saber si va a llover, si va a venir granizos. Y no nada más eso, también se lee o se observa la luna. Y la luna también nos puede decir cómo va a estar el clima, si va a llover, si va a hacer calor, si va a hacer frío, si va a estar muy seco el clima. Entonces, yo sé que mucha gente que va a estar escuchando esto se va a acordar, oh, mi abuelito que sembraba, veía la luna o veía las nubes. Y sí, es también un conocimiento que existía entre mucha gente que se dedicaba a cultivar, era un conocimiento más o menos común. Este conocimiento, el Olá Teciutécatl lo dominaban perfectamente. Esta es una ciencia antigua, obviamente, pero pues ahora a este tipo de conocimientos y de estudios en la ciencia moderna le llaman meteorología. Por poseer este conocimiento de saber cómo iba a ser el clima, de saber cómo tratar ciertas enfermedades, de saber cómo hacer las ofrendas, al reunir toda esta sabiduría es por eso que se les llama un Tlamatitquetl o Tlamatini, son sabios, ¿no? Por todo esto que saben.
Pero su conocimiento va todavía más allá de eso. Esta observación de los elementos naturales, porque también hay una comunicación directa a través de los sueños con Mextli, la nube, con Metzli, la luna, por ejemplo, con Yecatl, el viento, con Tlaloc, con Xalchivitl-Icue, ¿no? Entonces, estos elementos naturales se aparecen a través de los sueños y se aparecen de varias formas. Pueden aparecerse tal cual como se ven en este plano físico, en forma de nube, en forma de la lluvia, en forma de agua, y se comunican para mostrar ciertos conocimientos o para pedir en dónde se debe de hacer la ofrenda. O también pueden aparecerse en forma de gente, personificados, en forma de un viejito, de una viejita, de una joven, por ejemplo. Y en sueños todavía más profundos, pues pueden aparecerse muy similares a como se ven en los Huehuamochtin, en los viejos códices. Entonces existe pues este Nonotzalistli, esta conversación entre el Teciutécatl y entre todos estos elementos sagrados, Totetehuan, nuestros elementos sagrados, Totetehuan. Pero, este conocimiento puede ser todavía más profundo. Entonces, cuando este vínculo entre el Teciutécatl y la naturaleza es todavía más estrecho y el conocimiento es todavía más fuerte, el Olateciutécatl o Quiauhtécatl tienen la facultad, tienen el don de poderse convertir en la naturaleza misma. ¿Qué pasa? Pues bueno, en muchas comunidades hay muchas historias de que el Teciutécatl de la comunidad podía ser transportado por los rayos de un lugar a otro físicamente. Hay mucha gente que llegó a ver al Teciutécatl que estaba en la montaña y le pegaba el rayo, desaparecía y aparecía en otro lugar y luego regresaba. Hay una historia muy bonita que nos contaba uno de los tlachiqueros más viejos de aquí de la Culhuacan, don Fili, que murió hace unos años y me gustaría que le escucharan. Y se las voy a pasar ahora para que de viva voz de uno de nuestros sabios que ya se fue, escuchen una historia de graniceros. Como en Santa Cata había dos en tiempos de aguas en el centro del pueblo, se echaron a ver quién era más chingón y uno la aventaba para acá y el otro la aventaba para allá. La nube, ¿no? Con el granizo, no, que refregó la cosecha, los mandaron a agarrar. No, pues que fulano tuvo la culpa. Dice, a mí me retó, dice, y tuve que cumplirle, dice. Lo mandó el juez y lo mandó a Texcoco. Y en Texcoco estaba la cárcel donde ahorita está la presidencia. Y se puso una nube y cayó el relámpago adentro de la cárcel y lo sacó desde Texcoco, lo trajo como un gavilán que agarra su presa con las patas, así lo trajo a Santa Cata. El juez ya no le hizo nada. Con estos hombres no se puede porque tienen poder. Pues eso debe haber sido como por el año 30. No nada más se convertían en el rayo, sino también tenían esta facultad de poder transportarse a este lugar donde viven los ahuaque. Recuerdo que también me contaba la abuelita Fausta, que ha sido una de mis grandes maestras de la vida, y su hijo José, que también es un gran amigo y maestro. Me contaban la historia de uno de los graniceros de allá de Santa Catarina del Monte, que iba a dejar sus ofrendas a la cima del Monte Tlaloc, allá al famoso Tetzacualco, o iba a hacer algunas peticiones de agua, y la gente recordaba que iba a la cima, estando en la cima, pues se iba, no saben a dónde, y cuando regresaba, pues ya regresaba con cosas que no traía, con frutas, con comidas que él no traía, o regresaba con la lluvia, ¿no? Y cuando se iba decía que pues se iba con los compadres Compaletze, los y las Ahuaque, pues les entregaban también una ofrenda a él.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Teciutécatl, el Olá Teciutécatl, tienen este conocimiento que es tan fuerte y tan profundo como para hacerse la naturaleza misma, conversar con estos elementos sagrados se convierten en Nahuali. Y Nahuali pues no es un brujo, sino es la persona más sabia, la persona que tiene esta simbiosis, esta conexión con la naturaleza tan fuerte que puede convertirse en la naturaleza misma. Recordemos que una de las principales características del Olá Nahuali es que puede convertirse. La palabra Nahuali también es una palabra polisémica y se puede entender de muchas formas. Recordemos también que Nahua significa sonoro y armonioso. La terminación LI es la que hace un sustantivo, crea un sustantivo. Entonces, literalmente, lo armonioso del sonido es la esencia del sonido. Esto según el Temachtiqui José Juárez de Santa Catarina del Monte. Tlaloc es un concepto muy profundo que puede ser entendido de varias formas. La principal de ellas pues hace referencia al elemento natural de la condensación del agua, del ciclo del agua, de la lluvia. Pero también Tlaloc puede ser entendido como un título de un grado de conocimiento. Cuando tienes todos estos conocimientos tan profundos te conviertes en Tlaloc. Por ahí Sahagún menciona que existía el Tlaloc Tlamacasqui, ¿no? El ofrendador de Tlaloc. Tlaloc pues es un concepto metafórico y filosófico y viene de Tlali, tierra, y Octli, que es néctar. Es el néctar de la tierra y obviamente eso es una metáfora del agua en sí mismo. Y bueno, está también su dualidad femenina que es, ahora le llaman Chalchitlicue, pero esta es una deformación de la palabra Xalxiuicue y viene de Xali, arena, Xiutic, que es el azul turquesa, y que viene de su, y al final cue, manto. Su manto de arena turquesa, también esta es una metáfora. El manto de arena turquesa pues es todos los mantos acuáticos que existen, todos estos cuerpos de agua que vemos en la tierra, o sea, los ríos, los lagos, las lagunas, los arroyos, etc. Eso es Xalxiuitlicue. Bueno, ahora que hemos penetrado en este conocimiento, entendemos que más que ser dioses, como lo han querido imponer en la religión católica y en la historia oficial, pues son los mismos elementos de la naturaleza, que son teotl, que son algo sagrado y de un alto nivel de respeto. Y esta es la parte principal de esta clase, el hacer entender. Es necesario ahora retomar este respeto, y qué mejor que retomarlos retomando nuestras tradiciones ancestrales, entendiéndolas en su justa medida, quitándoles ese estigma de brujería, y pues qué mejor que ahora en estos tiempos tan apocalípticos ir respetando de nuevo a la naturaleza, no tirando basura, no talando árboles, cuidando desde la planta o la piedra más pequeña hasta el árbol y la montaña más magnífica y más grande. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de estos temas y profundizándolos en esta clase. Yotitlayecoque, Tomagniwan, Ashkan Nanmechlaso Kamachililia, Wanto Itasque Pan Oxetonali.